Gloria al Señor. Que me dio una moja en estos días sin querer y a veces pues cuando uno se moja le da como que ese resfriado, ¿verdad? Pero estamos bien. Yo creo que en Puerto Rico eso es normal ya. Pero damos gracias porque el Señor nos guarda y nos cuida. ¿Qué tal si estamos de pie, verdad? Y vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor. Para entrar rapidito a la palabra de la predicación. Esa es nuestra hermana Betsy que ya va a hacer la lectura. Se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí: mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Esto es palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra que ha sido proclamada. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra nos forme, nos capacite, para que podamos, Señor, presentar, Señor, tu evangelio conforme a tu centrada voluntad. Y estamos confiados y creemos, Señor, que hoy seremos grandemente edificados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación es elegidos con propósito. Diga conmigo, elegidos con propósito. Estamos alineados dentro de la temática de este trimestre. Este trimestre estamos profundizando en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? La Biblia como el instrumento de Dios para revelarse a nosotros. La Biblia como instrumento de Dios en la cual Dios se revela para que le conozcamos. La Biblia, este libro, que yo sé que muchos lo tienen electrónico, pero es bueno que lo tenga, que lo tenga en papel. ¿Ven? No porque sea algo celestial, pero sí es bueno usted tenerlo, ¿verdad? A mí me gusta usar la Biblia electrónica, pero siempre tengo a mi lado la Biblia y la escribo, la marco, le pongo pensamientos al lado y todo eso porque es parte de ese proceso, ¿verdad? De interaccionar con la escritura. Yo le pongo mis highlights y a veces hasta le bosquejo al lado el pensamiento de lo que está llegando. ¿Por qué? Porque es una forma de que eso que está escrito ahí se hace parte de tu reflexión diaria, ¿verdad? Y de esos momentos, a veces yo he escrito un pensamiento cortito en letra pequeña al lado de un texto cuando pasa el tiempo y lo miro y digo, wow, el Señor me recuerda cómo me ministró en un momento de mi camino. Así que estamos reflexionando, ¿verdad?, en cómo el profundizar en la Biblia, en la lectura, ese ejercicio de acercarnos ahí va a permitirnos nosotros primero a conocer mejor a Dios. ¿Ok? Si usted es vago, como dicen muchos, para leer, pues entonces tiene que reprender eso.
Porque el que está en Cristo ya no es como la vieja criatura. La vieja criatura era vaga, pero la criatura nueva en Cristo se mueve a través de la obra del Espíritu Santo y le da poder para que usted pueda superar su debilidad. Si usted me dice a mí que usted es flojo leyendo, es una debilidad de la carne, ¿cierto? Es una debilidad de tu carne, pero no tiene excusa delante del poder que obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que decir, bueno, yo soy vago leyendo, pero en el nombre de Jesús voy a ser bueno leyendo la Biblia, porque te conviene leer la Biblia. O sea, muchas veces el problema que tenemos para entender mucho de lo que ocurre en nuestra vida tiene que ver porque no conocemos la Biblia. En la medida en que tú profundizas en la lectura de la palabra, tú aprendes a conocerte a ti mismo. ¿Okay? Yo me conozco mejor cada vez que me meto en la Biblia y la leo. Es así. Y se lo tengo que decírselo de esta manera porque lamentablemente muchos creyentes pasan años y años y no avanzan en el proceso de madurez espiritual. Y es porque desconocen la Escritura y por lo tanto están perdidos, totalmente perdidos en el plan de Dios para tu vida. Yo he escuchado a gente que me dice, pastor, es que yo a veces no entiendo lo que se predica porque no lee la Biblia. Pero si lee la Biblia, entonces, eso que leí, el pastor lo está explicando ahora. ¿Ah? Por eso la importancia del ejercicio de profundizar en la Escritura. Y hoy yo quiero hablar sobre Jeremías, el profeta Jeremías, y ver cómo se da una dinámica en la vida de Jeremías, como leímos en el verso. Leemos que comienza el capítulo 1 de Jeremías, versículo 4, es Dios hablándole a Jeremías. ¿Y qué está haciendo Dios con Jeremías? Le está dando un llamado. Lo está llamando, un llamado es dándole una directriz, ¿qué tienes que hacer? Y ahí es algo que es importante que usted pueda hoy hacer un esfuerzo para tratar de entender este diálogo que está teniendo Jeremías con Dios. ¿Ok? Y lo primero que quiero que usted pueda comenzar, en el primer punto que quiero que usted comience a reflexionar, es que Dios nos elige, aparta y nombra para su propósito. ¿Dios qué? Nos elige, aparta y nombra para su propósito. Y es central comprender esta quizás si le llamo podemos llamar una tesis a esto que estoy hablando. Y es que conocer a Dios está alineado a conocer y darle valor a la realidad de su llamado. O sea, cuando yo conozco mejor a Dios, mire esto, en la experiencia de conocer mi llamado de Dios. ¿Sí? Y hay algo que usted quizá dice, pero pastor, pero todavía yo no he escuchado una voz de Dios que me diga, Madeline o Mael, yo te llamé para esto. Bueno, yo estoy seguro que si tú buscas esos, de verdad, va a pasar. Porque yo lo hice en un momento dado. Pero si tú no lo buscas y tú quieres vivir, es así, quieres vivir tranquilo en tu mundo, pues no va a pasar. Pero si tú le dices a Dios, yo quiero saber, lo mínimo que el Señor te va a llevar es a Marcos cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, que ese es el llamado para todos. ¿Quiere eso? Así que todos nosotros tenemos un llamado y es claro. ¿Cuál es el llamado? Diga uno, mi llamado. Mire esto, ya usted comenzó hoy, ya el Señor le está mostrando cuál es su llamado. Mi llamado, diga amigo, ir y hacer discípulos a todo el mundo. Y dice la palabra, y el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué?
Wow, ese poder y autoridad el Señor te ha dado. El que creyere, o sea, que cuando tú vas a ser, ese es tu llamado, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es ir a ser discípulo. Ahora, cómo tú practicas y cómo lo haces, esa es la otra etapa. ¿Están conmigo? Digan conmigo la otra etapa. Pero si tu relación con Dios solamente se basa en un intercambio de favor. Dios, yo necesito, ¿se acuerdan los jóvenes cuando hablábamos de cómo conocemos a Dios en sus atributos? Y uno de ellos es esos atributos incomunicables de Dios, ¿verdad? Donde Dios es independiente en el sentido que Él no necesita nada, pero sin embargo, no necesitando nada, nos crea a nosotros y nosotros necesitamos de Él, pero Dios no necesita nada de mí. Pero sí, Él por amor te creó a ti y a mí. Dios te creó por amor. Por lo tanto, la necesidad que hay entre Dios y su creación es una respuesta de amor al acto de la creación. Entonces, la respuesta a Dios y la necesidad que yo tengo con Dios como individuo, como ser creado, es responder en amor a Dios. ¿Están conmigo? Cuando tú respondes en amor a algo, a alguien, normalmente usted le va a decir, aquí estoy para ti, ¿cómo te puedo servir? ¿Cierto? Cuando usted ama a alguien, ¿usted qué hace? Usted le quiere mostrar un afecto especial. Hay una necesidad que Dios puso en nosotros hacia Dios. Por eso es que es interesante que el hombre vive en una lucha emocional y espiritual en cuanto a cómo se relaciona con Dios. Por eso muchas veces el hombre lo va a ver con una actitud de ira contra Dios. Porque el hombre en sí mismo, sin Dios, lo único que tiene dentro es ira y tiene rencor porque las cosas no le salen como quiere. Pero Dios, cuando se acerca a nosotros, ¿se acerca para qué? Para cambiar esas emociones, esos sentimientos y alinearlos ¿con qué? Con su carácter. El carácter de Dios y uno de los atributos de Dios es que Él es amor. Él es amor. Cuando yo le digo a usted Dios es amor, estoy hablando de no es que Dios tiene amor, es que Él es amor. Por lo tanto, ese amor de Dios pretende transformar mi manera de ser, mi manera de pensar, pretende transformar mis emociones, mis actitudes. Por eso es que es interesante cuando el amor de Dios comienza a obrar en alguien, la persona puede ser serio para todo, pero cuando se trata de los asuntos de Dios, sonríe, es alegre, da cariño. Yo he escuchado testimonios de personas que no tienen afecto muchas veces en sí mismo, pero cuando se relaciona en el escenario de la fe, se manifiesta el afecto hacia aquellos que está conociendo en la fe. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos nosotros que tenemos con Dios es una relación de amor. Es así. Y lo que está haciendo Dios con Jeremías es interrumpiendo en un momento dado la historia y su caminar para mostrarle a Jeremías que él es importante para él. Es importante. Y la vida de Jeremías recibe una interrupción radical. Jeremías conoce a Dios. O sea, cuando tú conoces a Dios y entras en un diálogo con la palabra, ahora mismo, escúcheme bien, usted está teniendo un momento de interrupción divina porque Dios le está hablando a través de este mensaje. Dios quiere comunicarse contigo en lo profundo de tu vida. Dios quiere llevarte a ti a un escenario donde
pueda verte de la manera más objetiva, si pudiéramos decir, objetiva en el sentido que no tiene que ver tanto en cómo tú opinas personalmente de Dios, sino cómo Dios quiere que tú entiendas que Él piensa de quién, de ti. ¿Ah? Jeremías va a conocer a Dios a través de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque en ese verso, en capítulo 1, no dice que Jeremías estaba con un amigo, estaba pescando. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el relato de Jeremías? Dice las palabras de Jeremías, hijo, y comienza a hablar de quién es Jeremías. En el versículo 4, ahí viene, dice, y Dios interrumpe. Dios no dice así, pero estoy diciendo, hay una interrupción. Y dice, la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, contando su historia. Acuérdense que el lema de este año es profundizando en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para darlo a conocer al mundo. Jeremías vino hoy en este diálogo para contarte a ti cómo es que él está da a conocer o dio a conocer a Dios en la experiencia de conocer qué Dios pensaba de él. ¿Tú te atreverías a preguntarle a Dios, esté bien, Dios, o estarías dispuesto a escuchar la respuesta de Dios? Dios, ¿qué tú piensas de mí? Hay dos o tres que se pusieron así, ay no. Dios, ahora, si tú tuvieras la oportunidad, otras aquí me están mirando como asustado. Dios, ¿qué tú piensas de mí? Ahora, ¿por qué tú piensas de esa manera y te asusta? Porque hay dentro de nosotros un cierto sentido de inseguridad en la respuesta, no la conocemos. Pero yo estoy seguro que si tú escucharas de parte de Dios qué Él piensa de ti, la respuesta de Dios cambiaría la existencia tuya. Y si Dios te dijera, yo te creé para que hagas esto, aquello y lo otro, tú no descansarías en tu vida, escucha bien, hasta que hagas cumplir el deseo de Dios. Dicen amén. El deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar con un amor tan contundente que se te van a derretir el alma. Cuando yo escuché la voz del Señor, cuando me dijo para que me había llamado para el ministerio y qué iba a hacer, yo me iba a morir. Yo me iba a morir. Yo estaba, y yo decía, Dios me está hablando. Así que yo me iba a morir. O sea, yo no podía entender por qué esta gente del Antiguo Testamento decían y Daniel en su relato habla de que cayó postrado, casi enfermo por la experiencia. Cuando yo escucho nada más que se me está diciendo, te llamé al ministerio, solamente me habla eso y yo me iba a morir. Pero a la vez fue una sensación de temor, pero a la vez fue una sensación de seguridad. Porque el temor a Dios, escuche bien, el temor a Dios te acerca a vivir una vida segura. Porque el temor a Dios no es miedo ni terror, es reconocer que Él es un Dios todopoderoso y tú y yo no lo somos. Es el mismo temor que tú puedes sentir cuando estás delante de alguien que tú reconoces que tiene una gran autoridad, que tu vida puede estar a punto de un sí o un no. Pero qué bueno saber que si es Dios es que a quien tú te enfrentas, Dios es un Dios de misericordia y de amor. Ahora, posiblemente Dios te va a decir unas cosas que te van a doler. Te va a llamar la atención porque es un padre bueno. ¿Ah?
Y te va a decir, esto está equivocado en tu vida, ha estado desenfocado en aquello, porque el Señor me habló así. El Señor comenzó a hablarme en muchas áreas de mi vida, pero aquellas palabras que parecían un regaño, yo la vi y la sentí como un padre amoroso que cuida del hijo a quien él ama. ¿Cuántos dicen amén? Y Jeremías escuchó la voz de Dios y le dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Ya. Es como si Dios estuviera hablando fuera del tiempo. Y yo cuando leo a Jeremías, yo me siento muy aludido por las palabras de Jeremías. Y pienso cuando mi madre me tenía en su vientre, ese cuerpito pequeño, tenía este mandulete, manganzón dentro. Y un momento dado, yo soy muy gráfico en cómo yo pienso y reflexiono. Y yo me veía, cuando yo leo a Jeremías, metido yo, este cuerpo, volviéndose pequeño hasta llegar a hacerse un embrión y convertirse en unas células haploides, que son los que estudian. Yo me imagino que los que estudiaron biología saben lo que son células haploides, ¿no? ¿Saben lo que son células haploides? Están mirando. El óvulo y el espermatozoide son células haploides. Tienen la mitad de la información genética. Por eso se llaman células haploides. Nunca se me olvida eso de mi clase de biología. Algunos dicen, pastor, usted sale con unas palabras a veces, pero usted vino aquí, ve que el Señor le está enseñando hasta biología. Pero yo de repente me veía en ese escenario, yo era en un momento dado una célula haploide, yo estaba ahí que parecía un flagelo y tenía la mitad de mi existencia en mi padre, la otra mitad en mi madre, y de allá adentro Dios, cuando se une ese óvulo y allá en esa realidad, cuando antes de que eso ocurriera, ya Dios estaba pensando en mí. Ya Dios estaba pensando en ti. Ya Dios estaba pensando en Jeremías. Y eso es bien difícil de entenderlo. Y para mí es algo hasta extraño y difícil de comprender. Pero el Señor me hizo entender, como le dijo a Jeremías, que Dios le dijo a Jeremías, yo te elegí a ti. Antes que tú nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Le traigo noticias, yo leo esto y hago una aplicación muy personal, pero yo también veo esto y veo a Jesús, que se aplica a la vida de Cristo también, que Jesús fue separado y preparado desde el momento en que el mundo está siendo preparado y concebido. Dios ya tenía un plan para el hombre, a pesar de que el hombre en sus acciones se alejó de Dios. Dios tenía un plan para salvarlo. Ahora, hay algo que es importante que tengamos claro, es que el llamado de Dios a Jeremías, iba a cambiar algo en él, y era su identidad. O sea, la identidad de Jeremías entra en un proceso de cambios. La identidad de Jeremías estaba basada y él había heredado unas experiencias de sus padres. El cerebro de Jeremías estaba alambrado de cierta manera. Uno de los que han estado conmigo, cuando le he discutido su examen de personalidad, pueden entender que tu personalidad es parte de un proceso en cómo
tu cerebro se fue alambrando, se fue conectando esas neuronas y comenzaron a darle forma a través de esa experiencia a tu carácter, a tu personalidad. En medio de toda esa realidad que no está fuera del control y de la soberanía de Dios, Dios estaba mientras se formaba la mente y el pensamiento y el cerebro de Jeremías se iba formando a través de las experiencias. Dios estaba ahí en control. La identidad cultural, religiosa de Jeremías, que estaba en una decadencia en aquel momento, estaba siendo puesta en la mesa de operación. O sea que Dios cuando te habla y te está hablando ahora mismo, está operándote. Diga conmigo, Dios me está hablando. O sea, esta es la palabra más segura que Dios te puede dar. Dios te está hablando. O sea, todo el sistema de creencias de Jeremías estaba siendo trastocado. Y lo más interesante de eso es que a nivel histórico, Dios había hecho un silencio desde los tiempos de Josías hasta el momento de Jeremías. Habían pasado 75 años y se había escuchado un así dice Dios. Así que Jeremías está siendo sorprendido por Dios porque en un escenario histórico donde se interrumpe el silencio de Dios. Dios tiene momentos de silencio. Hay momentos donde la voz de Dios parece que no se escucha. Pero Dios cuando interrumpe el silencio de esa ausencia de la voz de Dios, cuando entra en la escena, quien escucha su voz va a ser instrumento de transformación. Y tú sabes que muchos de ustedes han representado tiempos de silencio en su familia y Dios lo escogió a usted para ser la voz de Dios en su familia. ¿Saben? Muchos de ustedes llegaron aquí en un momento dado preocupados y cargados. Decían, ¿qué Dios va a hacer con mi vida? Yo no escucho la voz de Dios. ¿Dónde estará Dios? Las acciones y lo que vivo parece que Dios no está presente. Pero cuando usted llegó a la casa del Señor, cuando usted entró por su puerta, comenzó a escuchar la palabra de Dios aquí. Dios comenzó a trabajar con tu mente, con tus pensamientos y tus expresiones para tu familia fueron una interrupción de un silencio. Esto es poderosísimo. Porque el Señor quiere que tú en esta mañana le des valor a esta relación que tú tienes con Él. Tú no puedes callar lo que Dios está poniendo en tu vida. El Señor te llamó, te escogió y te separó para que de tu boca salgan palabras que transformen, que cambien, que sacudan los cimientos de una gente que posiblemente tú seas el único instrumento que van a tener para escuchar la voz y el llamado de Dios, porque Él quiere que ellos le conozcan y conozcan lo profundo de su amor. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Es así. Dios estaba escogiendo. Había escogido a Jeremías para que interrumpiera un silencio. Por eso es que Dios escoge con propósito. Yo creo que el Señor te separó en esta mañana, cada uno de ustedes, para tener un momento de intimidad a nivel de todo lo que tiene que ver con tu área cognitiva, espiritual y todo lo que tú eres. Tú no eres un accidente. Dios te separó con un propósito. Te puedes tocar y decirte, Dios te separó con un propósito. Dios te separó con un propósito. Tú quizás estás entendiendo mucho, pero el Señor te está hablando ahora. Tú eres una voz en medio de tu gente.
Y quizás si alguno de los tuyos se está desviando, Él te escogió como voz profética para guiarles a la verdad, a su verdad, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios te escogió para romper un silencio. Sí. Y quizás tú dices, pero es que en mi casa le servimos al Señor. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que tenía una relación pactual con Dios. Sin embargo, había silencio. Y lo primero que Dios ha estado haciendo es rompiendo el silencio profundo que tú has tenido a su voz. O sea que ese silencio se rompe primero dentro de ti. Y luego que se rompe dentro de ti, ahora se va a acabar. ¿El silencio de qué? Porque quizás tú escuchas muchas palabras. Quizás tú has escuchado muchas enseñanzas. Quizás tú has escuchado muchas predicaciones, muchos podcasts, muchas canciones, pero ahora, escúchame bien, usted puede haber estado escuchando muchas cosas, pero son ruidos. Se convierten en ruido cuando no te guían a cumplir el propósito de Dios. Hay gente con mucha actividad evangélica que no tiene que ver con el llamado de Dios. No, ahora que está, no es coquilla, ahora hay que hacer ruido de un tapoconcho, está en peligro de extinción. Hay demasiada gente con demasiado ruido alrededor y mucha actividad y poca dirección de Dios. Ahora, yo puedo estar muy entretenido, escuché bien, te lo digo personalmente. Yo puedo estar muy entretenido en mucha actividad religiosa, pero poco tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué yo lo sé? Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, yo siento un gozo, una alegría que, mire esto, es tan grande, es tan gratificante que yo no necesito ni el aplauso de nadie, ni necesito que nada. Simplemente digo, gracias, Señor, porque la acción de hacer, el empuje que viene del Espíritu Santo para hacer la obra, en ella trae la gratificación. Por eso es que termino diciendo, mi alma te glorifica. No espero nada de nadie porque lo que hice es un acto de glorificar a Dios. Mira eso. ¿Sabes que aún el acto de tú hablarle a alguien, tú no vas a necesitar gratificación? Al contrario, tu gratificación está cerrada en la experiencia, en la acción. Esa es la manera en cómo adoras a Dios. Por eso es que cuando yo estoy ministrando a alguien y le digo a una persona, cuéntame cómo te puedo ayudar. Hay personas que me dicen, yo les pido oración por esto. ¿Sabes qué? Yo estoy muy consciente que en ese acto de escuchar a la persona, Dios está ahí. Porque eso no es algo que yo me lo inventé. Yo estoy adorando al Dios que yo le sirvo y Él está escuchando esa conversación. Y cuando termina la conversación, yo le digo, el Señor acaba de escuchar tu oración, porque me trajo a mí aquí para ser un medio de recibirla. Y créeme que ya el Señor ha tomado tu petición. Voy a seguir orando, esperando que tú veas cumplido lo que hemos hablado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te voy a dar un aplauso al Señor. Es para el Señor. ¿Sabe que Dios entonces coge a Jeremías para tiempos difíciles? Era el tiempo más difícil en el periodo del siglo 7 y 6 antes de Cristo. Gente estaba llena de miedo, de preocupación. ¿Por qué? Porque el sistema imperial estaba haciendo cambios de las leyes. Entonces, la preocupación de Jeremías era que los gobiernos que estaban en control estaban cambiando las reglas.
¿Qué le parece lo que estamos viviendo hoy? Yo estoy leyendo esto y digo, wow, estaban cambiando las reglas, estaban cambiando los métodos, estaban cambiando la manera en cómo se adoraba a Dios, estaban interviniendo la historia, estaba ocurriendo un sistema de controlar quién entraba, quién salía, quién era inmigrante, quién no era. Era así, porque nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia con los espejuelos y los supuestos correctos. ¿Sabes? Dios estaba hablando en aquel tiempo, pero también Dios está hablando ahora, porque se parecen las épocas. Había amenaza para los judíos de un cambio, un posible cambio de identidad, como había ya ocurrido a sus hermanos del norte, que habían entrado y habían tomado posesión los asirios en un momento dado y habían acabado, hace casi 100 años, habían acabado con toda la cultura, con el culto, habían desaparecido la cultura judía de Israel y ahora están amenazados ellos. El idioma, la cultura, la religión, el estatus social, todo estaba siendo amenazado y Dios escoge a Jeremías para que sea una voz de esperanza en medio de la desesperanza. Por eso es que este mensaje es para ti. Dios te está diciendo a ti que tú tienes que tomar una posición. ¿Cuál es la voz tuya en medio de todo este desasosiego que está ocurriendo por el poder y la autoridad de un gobernante o de como usted le quiera llamar? Usted tiene que mantenerse firme y creyendo en lo que Dios le ha hablado y le está diciendo. El Señor te dice en esta mañana, Él es el que tiene el poder y la autoridad y el control sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo al Señor. ¿Sabe que entonces leer a Jeremías en profundidad nos permite conocer mejor a Dios? Dios puede hacer silencio, pero no se ha olvidado de los suyos. El silencio de Dios no significa que Dios se ha olvidado. Vuelvo y lo digo. El silencio, ¿cómo es? No, repítalo ustedes, porque ¿el qué? No significa que Él se ha olvidado. No, Él no se ha olvidado. Él no se ha olvidado de los suyos. Así que si estás en medio de silencio, tú le dices, bueno, Señor, tú sabes por qué hay silencio. En la música hay silencio, pero luego viene una nueva nota. Luego de un silencio, en la música viene un crescendo muchas veces. Muchas veces después de un silencio entra una nueva letra, un sonido nuevo. ¿Sabes qué? Dios trae un sonido refrescante para nuestra generación. Nosotros somos la generación que estamos preparándonos para ese momento de la venida del Señor. Así que el Señor está poniendo un nuevo tono, está afinando nuestra voz, preparándonos para el peor tiempo para el mundo, pero el mejor tiempo para la iglesia del Señor. ¿Cuántos le pongo a hablar sobre el Señor? Ese será ese mejor tiempo, el mejor tiempo de avance, porque está despertando a su iglesia, a su Jeremías. Entonces tú tienes que ver y entender que si el Señor lo está llamando es porque el Señor lo está respaldando. ¿Cierto? Y tu respuesta, porque nuestra respuesta a Dios no necesariamente es la que Dios espera. Jeremías le respondió, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. ¿Cuántos dicen, ay, que yo no sé hablar? ¿Cierto? Pero para el Señor, eso es algo imposible, ¿no? Porque Él pone las palabras. De hecho, a Dios le gusta a la gente que no son tan ligeros para hablar. Hay gente que piensa que porque alguien es bien picoreto y habla mucho, ese va a ser un gran predicador. Yo le voy a decir algo. Yo
Yo no era el más que hablaba. Ustedes no me lo creen. Sé que no me lo creen. Yo hablaba, pero para asuntos de pararme al frente, hablar, a mí me daba terror y todavía me da miedo. ¿Ah? Me causa terror, miedo hablar. Hay gente que están ansiosos porque le den el micrófono. Pero yo era de los que me daba ansiedad saber que llegaba el momento del micrófono. Dios escoge gente así y los transforma, como hizo con Jeremías. Jeremías dice, pero yo no sé hablar, yo soy muy joven. Y el Señor le dijo, no digas, soy muy joven, ¿sabes? Soy inmaduro, no tengo el conocimiento. ¿Ah? Es así. Esas eran mis excusas delante de Dios. Señor, yo soy muy joven. Cuando yo tenía 31 años, yo parecía yo tenía una cara de baby face que parecía que tenía 24. Y cuántas veces yo llegaba eso pasó montones de veces que gente llegaba, ¿dónde está el pastor? Y las personas llegaban a la iglesia, ahora no, ahora lo encuentran. No, todavía dice, no, es muy joven. Pero yo recuerdo cuando la gente llegaba, ¿y dónde está el pastor? Y siempre señalaban a alguien que veían diferente. Te vean con una pipita o algo. Debe ser eso. Y yo recuerdo que yo siempre tenía que decir, no, yo soy. Ah, tú eres. Sí, yo soy el pastor. Porque tenía cara de muchachito. Y esa siempre fue una de mis excusas, Señor, pero es que no me van a creer, es que no van. Y de hecho, cuando comenzamos como iglesia, éramos todos unos nenes. Imagínate, yo era el mayor. Cuando comenzamos en el 2003, Casa de Bendición, el mayor de la iglesia era yo. Yo tenía 31 y todos los demás. Todos con unas caras de nene. Cuando comenzamos en el 2000, en el 2003, en abril 2003, todos tenían menos de 30 años. ¿Sabes? Todos eran 24, era así, ¿cierto? 23, 22, 21, 19. Éramos una sociedad era un querigma, un K25 mezclado con querigma. Esa era Casa de Bendición cuando comenzó. Unos nenes. Bueno, decía la iglesia de los nenes. Ah, esos son los nenes que están allá abajo. La entrada. Ese pastorcito joven ese que... Pastorcito, y a mí me prendía. ¿Por qué? Porque éramos unos nenes. Ahora, en aquel tiempo, teniendo nosotros, ¿te acuerdas, Pupi? Nosotros nos poníamos los sombreros, nunca se me olvida, de lo que fuera. Te hago esta anécdota rapidita. Nunca se me olvida que estábamos recién metidos en lo que era la barra, nosotros comenzamos el culto con los billares y fotos hasta de fresquerías habían en el baño y ni nos habíamos dado cuenta. Y nosotros, había hasta un tubo de bailar y todo eso ahí había, ¿sí? Era un nightclub. Y nosotros nos metimos ahí con nuestra juventud y dimos el primer culto y cuando veamos después la foto decía Heineken. Y la gente dice, ¿dónde estamos ustedes metidos? El billar, la baja todavía estaba y nosotros en la entrada de los baños y nosotros decíamos, mira, nosotros tenemos que transformar este lugar. Pero nosotros estábamos contentos y comenzamos a dar nuestro primer culto allí entregado y mucha gente dirán, y aquellos locos. Y nunca se me olvida que el techo estaba horrible. Empezamos tenemos que cambiar este techo y ponerle acústico. Allá Ismael era el arquitecto de acústico. Y que ahora yo me pongo a pensar que eso era lo loco que estábamos todos. No, yo sé hacer eso. No, sin reglas, sin nada. Dios es sabio y misericordioso. Y miren esto, porque quiero terminar. Se acercan a nosotros la dueña del local, que ella administraba un edificio allá y cuando era en la calle Chaldón era, la que conectaba con Plaza Las Américas, y intersección con la Muñoz Rivera, había un edificio que era de AT&T.
un edificio bien conocido, pues ella administraba ese edificio y había un piso, en uno de los pisos que lo alquilaron y la compañía que estuvo ahí duró un poco tiempo y necesitaban quitar todos los acústicos. Y para quitar acústicos se necesita entendimiento sobre eso. ¿Y sabe lo que a nosotros se nos ocurrió? Ismael, yo le dije, bueno, Ismael, yo soy el contratista y tú eres el especialista. Y nos fuimos para allá, nunca se me olvida, a desmantelar cosas que no sabíamos. Y nosotros, yo el contratista, y llegan los ingenieros, y no, yo soy el que estoy a cargo aquí. Me dice, ¿cuánto tiempo ustedes se van a tomar? Cuando nosotros vemos aquello, que es un edificio enorme, se van a tomar, no, vengan al mediodía, nosotros debemos al mediodía tomar yo. Y empezamos a desmantelar jabilongos, sin YouTube ni nada, y yo mirando el techo, y yo, vamos a cortar aquí. Y yo a punto que se cayera todo el piso, ¡clan! Y cruzando los dedos, y mire, ¿sabes qué? Lo primero que hicimos fue orar. Pero créame, al mediodía nosotros habíamos desmantelado todo aquello, lo metimos en una Winstar que yo tenía, y nunca se me olvida que las esposas nos estaban esperando en el culto de oración, porque ustedes dejan que en el culto de oración que nosotros llegamos a las 7:30 de la noche, todos blancos, pero felices, con los carros llenos con todas las planchuelas esas del techo, con todos los metales, pero llegamos. ¿Sabes qué? Confiamos en el Señor. Éramos todos unos nenes, no sabíamos mucho, pero teníamos fe. Teníamos confianza. Creíamos que el Señor nos llamó y le metimos el pecho y el Señor estuvo con nosotros y sigue estando con nosotros a hoy y seguirá estando. Cuando dicen amén. Usted puede confiar que el Señor ha estado llevamos 22 años en esta experiencia de fe. Ahora, esas son algunas de las historias que tenemos que escribirlas algún día porque tenemos muchas historias que parecen descabelladas, pero el Señor ha estado con nosotros porque entendimos su llamado y confiamos en su llamado. De hecho, después una gente nos preguntaba, ¿ustedes se fueron sin seguro? ¿Usted sabe que ustedes les pedía pasar algo y le meten una demanda? Y yo, sí, teníamos seguro que el Señor estaba con nosotros. ¿Sabe? Porque el respaldo de Dios supera toda posible limitación, hermano. Escuche bien, ya conmigo, el respaldo de Dios supera toda posible limitación. No digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Y finalmente, escuche bien esto. Dios está comprometido con aquellos a quien Él escoge. Usted puede tener la confianza como tuvo Jeremías. La confianza de Jeremías era que Dios lo había llamado. La confianza de este servidor es que el Señor nos llamó. Y la confianza que usted tiene que tener es que el Señor lo trajo aquí para cumplir una labor y se va a cumplir. Quizá todavía no la entiende en su totalidad, pero sigue persistiendo. El Señor te trajo con un propósito. Dios le dice a él que no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocó la boca y me dijo, tocó la boca de Jeremías, he puesto en tu boca mis palabras. Mira que yo te doy autoridad sobre naciones y reinos. Y no solo eso, te doy autoridad para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. ¿Qué el Señor está haciendo en nosotros? ¿Qué el Señor está haciendo en nosotros, en tu vida? Y que el Señor ha estado haciendo en tu vida a través de esta experiencia del llamado de Dios, primero de esta iglesia, de este ministerio, de este servidor, en ministrar sobre su vida y con los líderes que tenemos. Primero el Señor ha estado arrancando de tu vida muchas cosas y derribando muchas estructuras que han estado formando tu manera de entender el mundo y tu entorno.
también el Señor ha estado destruyendo y demoliendo cosas que han estado ahí, que fueron parte de una historia pasada. Pero también el Señor está haciendo algo extraordinario, está construyendo. Y no solo construyendo, está plantando. ¿Sabe qué? Está haciendo fructífera todo tu entorno para que tú puedas vivir una vida extraordinaria. ¿Qué era lo que Dios le estaba advirtiendo a Jeremías? A través de tu vida y de tu ministerio, si tú me eres fiel, yo voy a darle una nueva razón de existencia a el mundo entero. Porque a través de la vida de Jeremías y de su llamado podemos ver el llamado de Jesús mismo cuando vino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? El ministerio de Jesús está ahí, el ministerio de la iglesia está ahí y el ministerio del llamado de nosotros está centrado en esta palabra que yo le traigo. Ahora, ¿ustedes qué va a hacer? Decir amén. Lo creo. Y no tenga, y tú dices, no, pastor, pero es que hay tantas cosas que yo tengo que dejar, que yo tengo que y yo, pues usted dice, usted tiene que decir esta expresión hoy: Señor, yo estoy dispuesto, lo dejo todo, te seguiré. Es lo que tiene que decir. Tú no tienes que entender. Yo no he entendido mucho de esta asunto. Yo le creo a Dios y a su llamado y me lanzo. ¿Ah? Mire, cuando yo comencé a caminar en todo esto, yo no entendía mucho. El Señor me dijo, yo tengo todo, yo tengo los recursos, yo tengo la gente. Yo no lo sé todo, pero el Señor ha puesto alrededor mío a mucha gente con muchas capacidades y tú eres uno de ellos. Yo no lo sé todo, pero tú y tu vida es un recurso de Dios que he puesto aquí. Porque hay cosas que tú vas a hacer que yo no puedo hacer, pero tú las puedes hacer porque el Señor te ha capacitado a ti para eso. Y somos un equipo. Y vamos a ver la gloria de Dios. Dice amén. Y sabes que lo más bonito de todo esto es que mientras pasa el tiempo, tú vas a ver cómo lo que no entendías lo vas a ir entendiendo. Pero tiene que ser más que. Muchos de ustedes lo que les falta es consistencia. Ser más consistente. Ser más perseverante. Dejar de estar viendo a Dios como una transacción. Voy a ir a la iglesia para que tú me resuelvas esto. No, no, no. Yo voy a la iglesia y te doy gracias porque lo que no está resuelto, tú lo resuelves. Y me voy a alegrar. Cuando dicen amén. ¿Están conmigo? Porque no podemos seguir con la transacción. ¿Por qué? Porque si no, tu vida va a caer en un estado peor del que estaba. Porque Dios no es un Dios de transacciones, Dios es un Dios de amor. Aunque en el amor hay una transacción, hay una entrega. Pero el amor pesa más que la transacción. Y eso es maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué tal si estamos en pies? ¿Cuánto el Señor le ha ministrado en esta mañana? Amén. A mí el Señor me ha hablado. Estaba mirando a Bebo ahora y me acuerdo cuando teníamos el grupo Los Bebos. ¿Te acuerdas de eso? Aquí ocurrieron unos grupos interesantísimos. Hay una creatividad. Y si no, es que te está diciendo es confía. Confía. No estés preocupado por lo que no pudiste hacer. ¿Está bien? Sino dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo y va a hacer. ¿Amén? Los tuyos, mira, aquí hay papás que están y mamás que están preocupados por sus hijos. Están muy preocupados. ¿Sabes qué? Sé fiel al Señor. Sé fiel y el testimonio de tu vida lo va a transformar. Eso es así. Es así. Mi preocupación era muchas veces, Señor, yo te pido que mis hijos no se pierdan. Pero en un momento dado yo aprendí a confiar que yo simplemente tenía que ser un modelo de Cristo. En acción, en palabra. No aquí.
sino cuando salía de aquí. Ahora, ¿cuál es nuestra vida fuera de este escenario? Habla, da testimonio. Lo demás el Señor lo va a hacer. Repite esta oración conmigo. Señor, yo te doy gracias porque los que son míos están guardados bajo tu sombra y tu cuidado. He estado orando mucho tiempo por ellos, pero tú sabes mucho más de lo que yo sé. Los pongo en tus manos, Señor, y sé que vendrán transformados con un corazón deseoso y anhelante de acercarse a ti. Gracias por la obra que está haciendo en mi vida. Hoy, Señor, me comprometo a vivir más cerca de ti. Ayúdame a caminar afirmado en tu palabra. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Y tú me escogiste con un propósito. Y se cumplirá en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor. Amén. Un aplauso al Señor.